Buenas tardes. Buenas Buenas, tardes. buenas. Vamos a, vamos a tratar de aprovechar la hora. Pues ayer no pudimos tener clase por algunas confusiones que hubieron por ahí. Eh, Solamente para confirmar, pues vamos a tener clases solo virtuales por algunas situaciones de algunos, bueno, sobre todo por situaciones de COVID, que se han dado algunos comentarios de quieren, al menos clases, no sé qué les han indicado en otras clases, vamos a tenerlo virtual. En nuestro caso, pues miércoles y jueves nos vamos a estar moviendo a la universidad porque consulta, o sobre todo cuando tenemos temas para los proyectos. Es importante que sí, ya me manden una exposición, no he revisado si ya me lo mandan, porque la idea sería estar así todos los grupos de, bueno, los proyectos de exposición, pues, por este ya lo mismo, para proyectos. Vamos a terminar el libro que estamos viendo. Yo les he mencionado que quisieran, probaran terminar la hoja de Excel con las pérdidas de los accesorios que estamos haciendo falta. Yo ya los llené en la hoja de Excel que les compartimos. Estoy ahí compartiendo. Ya hemos llenado la parte de pérdidas primarias y habíamos llenado, si no me equivoco, dos secciones de pérdidas secundarias. Entonces, la idea era que continuaran con las siguientes secciones. Continuaran con esta sección, solo va a tener una T, que continuaran con esta sección. Aquí van a tener dos codos, una válvula y un filtro strainer, una junta. Y luego la siguiente sección van a tener una junta aquí, otra válvula, van a tener dos codos y una válvula en el punto superior. Entonces ahí tendrían eh, los accesorios para lo que son las secciones que hacían falta. Y eso fue lo que vimos aquí, eran tres secciones lo que hacían. Y luego después de hacer esos cálculos, la pérdida total por accesorios era de 7.82. Si alguien probó, puede que ande similar, bueno, valores muy similares. Bien, luego tenemos pérdidas primarias, secundarias, y yo tengo otra sección por acá, otras pérdidas. Estas son pérdidas que quizás no logramos ni clasificarlas como primarias o secundarias. Y muchas veces son accesorios o equipos que contienen los tipos de pérdidas. Entonces, no vamos a poderlo calcular con ninguno de los dos métodos, sino que debemos recurrir a datos de fabricantes. Por ejemplo, de todo lo que está en la red, por donde pasa el fluido que estamos analizando, nos hace falta el intercambiador. Y como el fluido se mueve en su interior, pues algunas cantidades de adicional, pérdidas por fricción, pérdidas por accesorio, y en este caso es un intercambiador de placas, pues por el movimiento del fluido a través de las placas interiores. Entonces, los manuales de fabricantes nos dan esos datos, cuánto pierde según la cantidad de flujo que se mueve a través del intercambiador. En este caso, digamos que ya buscamos ese dato y nos da que esa pérdida es igual a 15 pies. Entonces, todo ese otro tipo de accesorios o equipos los podemos colocar en este cuadro que dice otras pérdidas. Bueno, yo le puse otras pérdidas secundarias, pero realmente puede ser una combinación de ambas, como un tubo. Tiene los tubos y tiene las vueltas, codos o las U en uno de los extremos, entonces tienen una combinación. En este caso, nosotros tenemos un alrededor y tendríamos 15 pies. En total, pérdidas por fricción y accesorios, entonces tendríamos 23.9 por fricción, tendríamos 7.82 por accesorios y por cualquier otro tipo de equipo, otros 15 pies, sumando un total de 46.72 pies en total por pérdidas primarias y secundarias. Entonces, este valor, si nos regresamos ahora a la diapositiva,
46.72 es el que vamos a utilizar para finalizar el cálculo de cabeza. Entonces regresamos a esta diapositiva. Nos hace falta llenar algunos datos. Digamos que ya tenemos las pérdidas HR, que son las que calculamos aquí, 46.72. Yo lo voy a corregir porque los datos que estamos viendo fueron de cuando hicimos el ejemplo pasado. Bien, para la ecuación de cabeza, como hemos estado hablando, yo necesito mis pérdidas totales, cambio de altura y diferencia de presión, que serían la presión en el punto final que me piden suministrar y la presión en el punto inicial. Entonces, ¿cuáles son las? Presión sub A sería la presión inicial. Con inicial y final nos referimos, es decir, el plano, desde dónde comienzo mi análisis y hasta dónde terminó mi análisis. Digamos, hasta dónde tengo que descargar mi fluido y desde dónde tengo que empezar a mover. En este caso sería pues desde la superficie del pozo. Punto A. Normalmente los pozos o las cisternas o los tanques son abiertos a la atmósfera para evitar cualquier tipo de sobrepresión o vacío que pudiéramos tener. Siempre, a menos que indique lo contrario, siempre los vamos a considerar abiertos a la atmósfera. Entonces, como aquí no me dicen ningún requerimiento de qué presión tengo yo acá, entonces lo vamos a considerar abierto. Es decir, presión atmosférica, que es igual que decir que tenemos una presión igual a 0. Hablando de presión métrica. Luego tenemos la presión en punto final, y eso sería hasta donde vamos a. Es un tanque, debería ser abierto, pero aquí sí me están indicando lo contrario, que debo suministrar estos 400 galones a una presión de 7.5 psi en este punto. Entonces aquí sí me están dando presión. Si no me dijeran nada, entonces lo tomo como una presión igual a 0, o sea, igual a la atmósfera, pero sí me están pidiendo que descargue con una cierta presión. 7.5 psi, entonces ese sería mi valor. Este sería mi valor para presión 6, presión final. Esto debo pasarlo a pies. Entonces 7.5 lo multiplicamos por 2.4 y esa sería nuestra presión en volumen. ¿Ya? 18 pies. Entonces ya tenemos estos valores de acá. Y como ya los tengo en pies, no debo hacer esta división de densidad y gravedad. Ya tengo la presión directamente en pies. Entonces no hay que hacer esta división. Luego nos hace falta la diferencia en altura. Digamos que Z inicial siempre va a ser un valor de referencia. Va a ser un valor de referencia. A mí lo que me interesa es el cambio de altura. ¿Qué cambio de altura va a ser? Bueno, pues me regreso a mi dibujo. Va a ser el cambio de altura desde esta superficie inferior hasta esta superficie superior. Y digamos que voy a tomar de referencia ZA. Y este va a ser mi nivel 0. Este va a ser mi nivel 0. Entonces ZA en mi presentación va a ser igual a 0. Y Z6 pues va a ser esa diferencia de altura. Va a ser entre este punto y este punto. Y esa diferencia es aproximadamente 25.51. Bueno, ahorita coincidió con nuestra medición del periodo pasado. 25.51. Pero son metros. Metros y vamos a pasarlo a pies por 3.28. Estos 25.51 son 83.7 pies. Bien, ya tenemos mi diferencia de alturas y ya tenemos HR calculados en la diapositiva. Entonces, voy a pasar a modo de presentación. Ya tenemos todos los datos que necesitamos. Diferencia de presiones, punto final, punto inicial. Va a ser 18 menos 0. Diferencia de altura, punto final, punto inicial, va a ser 83.7 menos 0.
Y HR, que va a ser 46.72, que ya este es nuestro nuevo cálculo para este periodo. ¿No? Corregir. Bueno, aquí es más. Ahí está. Ya tenemos, perdón. Ya tenemos todos nuestros datos. ¿Cuánto sería entonces ahora nuestra cabeza? Sería 18, este era el signo que yo tendría que haber corregido, es este signo de más. Tenemos 18 pies por diferencia de presiones más 83.7 por diferencia de altura más 46.72. Y tendríamos una cabeza a vencer por esa bomba de 148.4 pies. Esa es nuestra nueva cabeza, ya corregido o actualizado con este ejercicio. Entonces, ¿qué dato vamos a necesitar para nuestra bomba? Perdón, para nuestra bomba va a ser una cabeza de, dejémoslo en 148. Bueno, hagámoslo más exacto, 148.4. Y el flujo, ¿cuánto era el flujo? ¿Cuánto era lo que debía mover la bomba? La bomba debía mover 800 galones. 800 galones. Ahí está. Bien. Este sería el procedimiento. ¿Sí? Disculpe que le interrumpa, pero ¿qué pasa entonces con la densidad y la gravedad? Y veo que no se toman en cuenta cuando tiene las presiones ahí restándose. Es que eso es cuando la presión me lo dan en en otras unidades. Digamos, yo necesito en mi ecuación que todo esté en pies. Pero si las presiones ya me lo están dando en pies, yo no necesito hacer la división, sino que lo coloco directamente, o sea, que cancelo estos valores. No lo necesito dividir porque ya lo tengo en unidades de presión, que son pies. ¿Y qué unidades serían esas, si no fuera pies? ¿Qué otras unidades sería para poder cumplir esa condición? Cuando son sistema internacional, son pascales. Y yo debo dividir entre densidad y gravedad, pero si ya me lo dan en metros, no necesito hacer división. Eso es el sistema internacional. Ya que en este caso estamos en el sistema inglés. Si me lo dicen en PSI, o sea, pulgada por, perdón, libra fuerza por pulgada cuadrada, yo necesitaría dividir entre la densidad y la gravedad, pero en el sistema internacional. Entonces, si me lo dicen dado en PSI, ahí sí yo tendría que haber hecho la división para convertirlo a pies. Pero como ya me lo dan en pies, no necesito hacer la división. Bueno, pero es que eso de que se lo da en pie, creo que fue porque lo convirtió, ¿verdad? Eh, O lo estaba dando ahorita en el dibujo, en el gráfico. En el, exacto. Aquí, en presión 6, me lo dieron en PSI. Entonces, si yo no lo convierto antes, yo hubiese puesto aquí 7.5 menos 0 entre la densidad y la gravedad del agua a esas condiciones. Entonces, ahí sí lo tuve que haber hecho la división. Pero como lo convertí previamente a pies, ya no necesité hacer la división. ¿Y qué valor usó ahí? Porque yo intenté hacer, echando un ojo a las diapositivas anteriormente, yo había intentado hacer esa conversión de PSI a pies y creo que es como pie de agua, creo que va. Y es de columna de agua. Sí, porque yo al buscar la unidad así de PSI a pies, me salía algo así como pie de agua, algo así, pero no daba exactamente 18, entonces por eso le pregunto qué valor Es un usó ahí. aproximado, ¿no? Creo que es 2.41, algo así. Creo que es Bueno, 2. yo había visto que era como 2.30 y algo así, casi 4, pero sí parece que como que lo redondeó, porque Sí, si no, está redondeado a 2.4. sí, yo recuerdo que daba 17.4, algo así, entonces, tal vez redondeándolo. Sí, es redondeado. Es redondeado. Y si Es no, pues medio. se podía hacer directo así, ¿verdad? 7.5 PSI entre la densidad por la gravedad, se podía haber hecho así de un solo, Sí, ¿verdad? sí, también. Ah, bueno.
Sí, está bien. Sí, sí, esa duda la tenía yo. Gracias. Bueno, entonces sí, así sería. Eh, bien, este es el procedimiento que se tendría que seguir en el proyecto. Aquí tenemos dos opciones ahora para seleccionar la bomba. Podemos hacer selección mediante gráfico. Bueno, en el proyecto tienen que hacerlo mediante gráfico, como he dicho. Esa sería la primera parte. Y después comprobarlo como lo aprendimos a hacer en línea con este seleccionador. ¿Y qué es lo que hemos hecho con el seleccionador? Bueno, nuevamente buscamos nuestra bomba, vamos a colocar velocidad constante, la frecuencia, unidades imperiales, y vamos a seleccionar la centrífuga en suyo, que para este fabricante es la 1510, y vamos a ingresar aquí pues nuestro flujo, 800 galones, la cabeza resultante, 148.4, y bueno, solamente esto, creo que sí. Y vamos a buscar qué resultados tengo disponibles. Y aquí tengo varios resultados, tengo esta primera, tenemos esta primera bomba que es la serie E1510, modelo 4GC, y tenemos una curva que me da un motor aproximadamente de 40 HP, una eficiencia aproximadamente un poquito más de 80, como 80.5, un diámetro de impeller de 12.75 y un NPCH aproximadamente 16, 17. Entonces, esta sería una buena selección. Aquí están todos esos datos que acabamos de hablar, resumidos. O podemos hacer lo que les explicamos, descargar los documentos. Hay que registrarnos previamente para poder obtener los documentos. Ahorita no me está cargando por internet. Vamos a ver. Sí, creo que por internet no me está cargando. Si es posible que les pide registrarse, es gratuito, se pueden registrar para poder descargar el documento. Entonces, ese sería el procedimiento a seguir si fuese el proyecto de exposición. Primero, mediante las curvas, como lo aprendimos a hacer, y luego comprobarlo mediante esta. Bien, vamos a terminar hoy temprano para dejar solo la última parte del PCH para mañana, mañana miércoles. Vamos a terminar hoy temprano. Quisiera hablar de los proyectos de exposición y del examen. Obviamente, no nos queda tiempo para ver el contenido del examen para hacer la otra semana. Los exámenes sí nos están exigiendo que sea presencial, entonces no lo puedo postergar en el segundo parcial, pero no podemos hacerlo porque muy poco tiempo para darles 70 diapositivas y que les estudien para el martes, creo que es. No, no sería, no es el objetivo. Entonces la idea sería que el día que nos toca el examen vamos a tomar clases normales, en línea, claro. ¿No? Los que tengan que ir al examen presencial, pues pueden ver el video posteriormente. Los que no, pues reciben la clase. Para empezar a ver compresores, y la idea sería tomarnos ese día y 3 días del tercer parcial para ver compresores. Y la evaluación la vamos a hacer teórico y lo vamos a hacer en línea, mediante un tipo de encuesta, que así hice yo creo pasado con una de las clases. En la parte teórica la evalué tipo encuesta, unas preguntas con varias opciones de respuesta y van llenando y con eso se tenía el puntaje del parcial. Entonces así lo vamos a hacer. Entonces en bombas ya no tendríamos más exámenes presenciales. Vamos a hacer la otra semana, en la hora que tocaba el examen, la más clase y 3 días de tercer parcial. Posterior a esos 3 días de tercer parcial, vamos a tomar otra semana para ver lo que es el software de diseño, que es el que vamos a aprender a usar. Y con eso pues terminaríamos. Todavía nos quedaría una semana de sobra para trabajar en el proyecto. Recordar también de que en el tercer parcial, el día que tocaba examen, los que no pudieron por inconvenientes fuera de la mano de cada quien, tomar el examen del primer parcial. Obviamente va a ser un diferente. ¿Qué más? Y los proyectos de exposición, sí me gustaría que ya para mañana, o por lo menos antes de que termine la semana, me envíen los grupos de exposición para ir afinando los proyectos y
no dejar el trabajo del proyecto para la última semana, sino que ya lo vayan trabajando a la par, tener todo el tercer parcial para trabajarlo. Yo voy a subir, siempre lo hago, un informe de ejemplo de otros periodos para que tomen de ahí una base para desarrollar sus informes de exposición. También un formato Word del informe para que solo lo vayan llenando. Y va a ir recordado qué es lo que yo quiero para el proyecto. Entonces eso lo vamos a continuar en el tercer parcial, pero sí me gustaría tener ya los grupos de exposición al menos antes de que termine esta semana. Creo que sí lo podemos hacer. Entonces así quedaríamos. En basal voy a repetir lo que acabamos de lo que acabo de exponer. Vamos a terminar mañana con el PH. No vamos a hacer examen de segundo parcial presencial, pero sí esa hora la vamos a tomar como clase y vamos a agarrar 3 días más del tercer parcial para ver la parte de profesores. Luego la evaluación la haríamos teórico en línea y después una semana más para ver software de diseño y tendríamos una semana de sobra para trabajo de proyecto de exposición. Entonces quedaríamos así. No sé si hay alguna consulta o algo más, o terminamos de hablar mañana, porque también mañana sería corta la clase, porque el PCH pues, es poco. No sé si hay alguna consulta, o si no, pues continuamos mañana. Sí, ingeniero, una consulta. ¿Los grupos se los mandamos al grupo general o por privado? Pues como deseen, como deseen. Está bien como deseen. Cualquiera de las dos formas, o lo mandan al grupo o me lo mandan al WhatsApp de la parte, como deseen. Ok, muchas gracias. Feliz tarde. Bueno. Entonces terminamos y nos vemos mañana. Siempre en línea, ¿verdad? Sí, ingeniero. Gracias, está bien. Bueno, Buenas tardes a todos. buenas tardes. Gracias, ingeniero. Feliz tarde. Feliz tarde.